Vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase. Bendito Dios, que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos permites, Padre, que nos provees el momento, Padre, este tiempo de poder estar aquí, Señor, para adorar tu nombre a través de la clase, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu amor, Señor, tú nos sigues hablando de muchas maneras, Padre, a través de tu palabra, a través de la enseñanza, a través de unos cantos, Señor, a través de una prédica, Padre, a través de nuestro diario vivir, Señor. Tú siempre nos hablas, Padre. En esta hora queremos que no solamente tú nos hables, Señor, sino que Espíritu Santo nos reveles tu palabra a nuestra vida, Señor. Danos el alimento espiritual que necesitamos, Padre. El día de hoy, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Apocalipsis le fue revelada al apóstol Juan. Queremos que también sea revelada a nuestras vidas mientras podamos estudiarla, Señor. Te rogamos, Padre, que tú quites toda duda, Señor. Quites, Padre, todo aquello que no entendamos, Señor, en nuestras mentes, Señor, y que reveles, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Padre, que traiga respuestas, Señor, a nuestro corazón, bendito Dios. Padre, si hay alguna necesidad, Señor, en alguno de mis hermanos, Padre, te ruego, Padre, que tú puedas suplir esa necesidad, Señor, aún a través de la enseñanza, amado Dios. Padre, puedas hablarle a su corazón, a su mente, bendito Dios, para que todo esté bien, Señor, delante de ti, Padre, ya que nosotros dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro liberador, Señor. Tú eres, Señor, el amigo que nosotros, Señor, tenemos, el Dios al que podemos acudir en cada momento, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, tu enseñanza en esta hora, Señor. Quita toda palabra vana de mis labios. Y, Señor, también sujetamos todo espíritu que se levanta en contra de todo error, Señor, en contra, Padre, de la verdad, mejor dicho, Señor. Y quiera traer error y quiera traer confusión, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, para que pueda haber libertad de tu palabra, libertad de la verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio. Aquí se están añadiendo mi hermana Elvira, mi hermano Roberto. Y ahorita estamos en la página número 9 y empezamos a hablar de la semana 70 de Daniel. Y así que vamos a leer ahí el punto número 1 y luego después de que leamos las 70 semanas, entonces vamos a pasar a la Biblia, al capítulo número 11 de Apocalipsis. Así que dice las notas, punto número 1, después de 69 semanas, que son años, no son semanas como las que conocemos comúnmente, sino que son años. Desde el tiempo que se ordenó restaurar a Jerusalén, vino el Mesías y fue muerto. Daniel 9:26. La ciudad y el santuario destruidos. Esto sucedió en el año 70 más o menos después de Cristo. Lo que pasó en ese tiempo. Y dice número 2. Número 2, la última semana de años, el príncipe que viene, que es el anticristo, así lo llama Daniel, príncipe, pero nosotros conocemos que es el anticristo, volverá a destruir, pero primero hará un pacto con Israel, donde ayudará a reconstruir el templo, y hablamos la semana pasada acerca del templo de Salomón. Él ayudará a reconstruir el templo y reanudar los sacrificios en el templo. Eso también lo dijimos, que en la religión judía ellos necesitan el templo para poder tener sus sacrificios, sus ritos según la religión judía, y hasta hoy en este momento no lo pueden hacer
porque el templo está destruido, no tienen templo. Entonces, ellos están listos para hacer un templo, lo han querido hacer desde hace muchos años, pero hablamos que la mezquita de Omar es la que está en el lugar del templo sagrado y ese es un grande problema para que ellos reconstruyan el templo de Salomón, por eso es de que no lo han construido. Y entonces nos dice que la última semana de Daniel, la semana 70, la última semana, dice el punto número 2, el príncipe, o sea, el anticristo volverá a destruir, pero antes que haga su destrucción, antes que haga sus cosas que tiene que hacer, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel y ayudará a reconstruir el tercer templo de Salomón o el tercer templo de Jerusalén. Y ahí entonces reanudarán ellos los sacrificios. Número 3, vamos en la página número 9, dice punto número 3, a la mitad de la semana romperá el pacto. Y ya conocemos más adelante, ahorita quisiera mostrarle la imagen, pero porque muchas personas a veces se conectan a esta hora al principio, por eso mejor dejo la imagen para después, para que así no haya problemas en que ellos se conecten. Y más adelante voy a poner una imagen de las 70 semanas para que usted pueda ver, pueda tener una idea de cómo están las 70 semanas reveladas a Daniel. Esto es muy, muy importante. Y antes de seguir, quisiera decirles que Apocalipsis, es obvio que usted sabe que Apocalipsis está al final de la Biblia. Y en Apocalipsis se está dando una culminación a todo lo que ya ha pasado en la Biblia. Entonces, por ejemplo, aquí cuando llega a este capítulo número 10, ya para saltar al número 11, está hablando del templo, está hablando de las 70 semanas. En Apocalipsis Juan está asumiendo que usted ya sabe de qué está hablando en las 70 semanas. En pocas palabras, nosotros, cuando estudiamos la Biblia, deberíamos meternos en esto antes de llegar a Apocalipsis. Y ya cuando se llega a Apocalipsis, ya el libro de Revelación, Juan asume que nosotros conocemos bien las 70 semanas, las profecías, y asumen que conocemos todo esto. Por eso se les hace más fácil para Juan poder decirlo en resumen, por decirlo así. No nos da mucha enseñanza, sino que nos dice la revelación de todos los eventos que van a concluirse. Y lamentablemente para nosotros que no somos judíos, pues no tenemos todo este tipo de enseñanza. Y tratamos, a través de esta clase, tratamos de cubrir ciertos puntos, aunque sea un poco en resumen, pero para poder comprender un poco de lo que está hablando aquí en Apocalipsis. Y dice, a la mitad de la semana, nosotros conocemos que esa última semana, esa semana 70, son 7 años. Y conforme vayamos viendo las demás clases, el capítulo 11, el capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver de dónde sacamos nosotros que son 7 años. Y dice, a la mitad de la semana romperá el pacto. O sea, el anticristo va a romper su pacto y el pacto que va a hacer lo va a hacer con Israel, no lo va a hacer con Dios ni lo va a hacer con el mundo. Su pacto lo va a hacer con Israel. Así lo dice en las profecías de Daniel y en otras profecías de Ezequiel y Isaías. Y dice, a la mitad de la semana romperá el pacto y comenzará persecución terrible para los judíos. Número 4, Jesús advirtió en Mateo 24:15 al 16, advirtió acerca de esto y dice Mateo 24:15, 16,
Por tanto, cuando veáis el lugar santo, está hablando del templo ahí en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Fíjese, aquí dice Jesús, el que lee, entienda, quiere decir que ustedes ya deben comprender eso. Le está hablando a sus oidores en este momento. Y le dice, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces dice Jesús en esta profecía, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está diciendo Jesús que cuando esta abominación llegue a pasar en el templo que van a construir ahí en Jerusalén, en ese momento todos deben de huir, los que se quieren salvar, porque va a venir una gran persecución contra los judíos y muchos que la estuvieron pensando, por decirlo así, para huir, van a ser muertos, van a ser detenidos por el anticristo. Entonces Jesús advirtió esto en Mateo 24:15 y Pablo dice que aceptará al anticristo para ser adorado como Dios. Dice que el anticristo en el templo sagrado en Jerusalén que van a construir, que no está todavía, que van a construir, él se va a sentar ahí para recibir adoración. O sea, se va a proclamar Dios. Y muchos, no sabemos si judíos, pero muchas personas lo van a adorar. Y a otras los va a obligar a que lo adoren. Número 5. La abominación en el Antiguo Testamento se usa en conexión con adoración a ídolos. Cada vez que habla abominación, usa con referencia a que se está adorando a ídolos, y esto se puede ver en Primera de Reyes 11, 5 y 7. Ahí en Primera de Reyes 11, 5 y 7 es cuando dice que Salomón se apartó de los caminos de Dios y empezó a hacer ídolos, empezó a adorar a Quemos, a otros ídolos de ese entonces. Ezequiel capítulo 8 también habla de que Dios le muestra a Ezequiel toda la abominación que estaba adentro del templo de la casa de Dios, del templo de Salomón, cómo adoraban a otros ídolos en ese lugar. Apocalipsis 11, 1 y 3, no se preocupe por leerlo ahorita, lo vamos a leerlo en unos minutos. Dice, nos da la última semana de Daniel. Cuando leamos el capítulo 11 de Apocalipsis, estamos viendo la última semana de Daniel. El verso 1 se refiere a la primer mitad, cuando los judíos comienzan su adoración en su nuevo templo. El verso 3 dice 1200 días. Es la segunda mitad cuando el templo es profanado. Los judíos huyen a los montes de Jordania, y esos montes, muchos dicen que los judíos van a huir a un lugar que se le llama Petra. No sé si usted ha oído de ese lugar, pero Petra está en Jordania y es una ciudad fortificada. Básicamente es una ciudad construida en pura roca. Más adelante, cuando les muestre las imágenes, les voy a poner unas imágenes para que usted vea cómo está esa ciudad de Petra tan protegida y construida en roca. Es una arquitectura muy, muy especial, donde va mucho turismo en estos días.
y, y piensan que va a ir para allá porque esa ciudad está muy alejada, está en el desierto y tiene para entrar, no se puede entrar fácilmente, tiene que ser, solo tiene un lugar de entrada y es muy, como le dijera, se ve como que fuera cueva al principio y ya cuando sale de ahí se ve la gran ciudad de Petra, pero les voy a poner las imágenes más adelante para que tengan una idea de cómo se ve y podemos hacer unos comentarios más cuando estemos hablando y usted esté viendo las figuras. Así que eso nos dice de las 70 semanas. Y si usted quiere ver las 70 semanas en donde se lo reveló Dios a Daniel, está ahí en Daniel 9:24. Daniel 9:24 y el, el verso 25 al 27 habla muy específico de esto. Daniel 9:25-27 dice, aquí hablando de las 70 semanas, Dios le dice o el ángel está revelando a Daniel y le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando murió Jesús, habían pasado 62 semanas, es lo que está hablando esta revelación. Mas no, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, o sea, el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, fíjese bien, aquí dice por otra semana, ahí está la semana número 70. Primero dijo 7 semanas, luego dice 62 semanas, son 69, y ahora dice otra semana, ya serían 70 semanas. Dice, y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. Entonces aquí entendemos cuando dice por otra semana confirmará el pacto, aquí entendemos que cuando el anticristo empiece a reinar va a confirmar el pacto con Israel y eso sería la semana 70 y nosotros sabemos que para que se manifieste el anticristo tiene que irse el Espíritu Santo o tiene que ser quitado de en medio el Espíritu Santo y está hablando del rapto. Entonces sabemos que la iglesia no va a pasar por la semana 70 porque sucederá el rapto y inmediatamente después de esto se manifestará el anticristo y hará un pacto con Israel. Y dice, y por otra semana, permítanme hermano, estaba entrando alguien. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces, a la mitad de estas semanas, que son como 3 años y medio, ya el templo va a estar edificado, ya va a haber sacrificios y dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Aquí está hablando de lo que está determinado, son los juicios. De eso es lo que está hablando. Así que Daniel 9:25 es muy detallado respecto a todo lo que todo lo que va a pasar en el futuro, y está hablando desde Nehemías, cuando dieron el edicto de la reconstrucción de Jerusalén, y pasa por cuando nace el Mesías, cuando nace Jesús, luego pasa cuando muere Jesús, y luego llega cuando viene el anticristo, cuando construyen el templo, y luego cuando el anticristo empieza a ser el desolador, dice, empieza a hacer abominaciones y le venga el juicio de Dios, que es lo que estamos viendo ahora. Así que está muy detallado la semana 70. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, y no sé si alguien tiene una pregunta de la semana 70 antes de entrar a este otro tema, porque es otro tema el que vamos a tratar en el capítulo 11. Ya está la hermana Claudia. No, tampoco nunca me dijo que elija, hermano. Invitamos, hermano. Queremos la luz que queremos, que nunca me dijo. Si no tienen otra pregunta, entonces vamos a continuar. Apocalipsis número 11 dice los dos testigos. Así que si tiene su Biblia, Apocalipsis 11 dice los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Una de las cosas que tiene que entender, y yo sé que algunos ya lo saben, pero para los que no oyeron, que acaban de entrar, es de que en el capítulo 11 de Apocalipsis es el segundo ay. Entonces vamos en la trompeta número 6. Vamos en la trompeta número 6, que es el segundo ay. Recuérdense que las últimas 3 trompetas son los 3 ayes que habla la Biblia, y vamos ahí en ese momento en el segundo ay. Y dice el capítulo 11 de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Son 3 semanas y media. Así que por estos días que dice 42 meses, 1260 días, todos esos detalles que da, nosotros podemos decir que va a durar 7 años. Perdón, Carlos. Sí. Yo sé que sí sabes perfectamente, pero dijiste 7 semanas, 3 años y medio, no 3 semanas y media. Bueno, dice aquí, y hollarán la ciudad santa 42 meses. 3 años y medio. Que son 3 años y medio. Sí, sí, son 3 años y medio. Y por eso nosotros sabemos que por esos detalles que da, que van a ver, no solo por estas 42 semanas, sino que por otros detalles que da, otros pasajes, podemos ver que hay 7 años después de que es raptada la iglesia, y hasta que sea hasta que termine el periodo del anticristo, al retorno de Cristo. Entonces son 7 años. Y dice: y hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio.
Fíjese bien, antes dice 42 semanas y ahora dice 1260 días. ¿Y cuántos son 1260 días? Son 42 meses. ¿Y cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. Y que lo pone en la Biblia de diferentes maneras, pero son 3 años y medio. Si usted quiere sacar la cuenta en su calculadora, ponga 42 meses dividido en, mejor dicho, 42 meses dividido en 12, que son, los 12 son años, y les va a dar 3.5, que son 3 años y medio. Y lo mismo lo puede hacer con la 1260 días. Lo hace su ecuación y le va a salir los mismos números. Dice el verso número 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea que van a profetizar, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De que van a tener un gran poder esos 2 testigos, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Así que ahora nos encontramos, ya vimos que casi todo lo que descendía a la tierra eran ya sea demonios, por decirlo así, o plagas, o tormentos de alguna manera, pero ahora se levantan 2 testigos, 2 personajes, y no vienen, no son demonios, no son plagas, no son como quien dice, no son de parte del enemigo, sino que vienen de parte de Dios. Y ellos Dios les ha dado gran poder, que pueden sacar fuego, dice, de su boca, y tienen poder sobre el agua, tienen poder sobre todo, básicamente, y dice que pueden herir la tierra con todo tipo de plaga,
cuantas veces ellos quieran y no les podrán hacer daño. Nadie los va a poder tocar. La gente va a querer matarlos, pero no les van a poder hacer daño hasta que se termine su ministerio, que ya leímos que son 3 años y medio que ellos van a estar hablando, profetizando. Y después de este tiempo, el espíritu que sale del foso, por decirlo así, los va a matar y todo el mundo se va a alegrar que los mataron porque estos 2 varones aterrorizaban con plagas, con juicio básicamente toda la tierra. Dice que todos van a estar contentos, se van a estar mandando regalos unos a otros y está hablando de que todo mundo va a poder ver a estos 2 testigos que habla la Biblia, y se fija unos detalles de que habla mucho, que les va a dar mucho poder a estos 2 personajes, y dice que algunas cosas que ellos pueden hacer, pueden sacar fuego de su boca y pueden devorar, dice, a sus enemigos, dice el verso número 5. Dice, si alguien quiere dañarlos a ellos, deben morir esas personas de la misma manera que ellos quisieron hacerle a ellos. O sea, no los van a poder tocar. Dice que pueden cerrar el cielo a fin de que no llueva y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Da muchos detalles, pero no dice sus nombres, no dice quiénes son estos 2 personajes. Entonces ahí es donde viene el problema para nosotros, que nosotros que estudiamos la Biblia, nos da mucha curiosidad de saber quiénes son estos personajes. Y entonces vamos a ir a las notas y vamos a hablar acerca de los 2 testigos. Vamos en la página número 9 y el tema ahí en la página número 9, casi es en la mitad de la página, dice los 2 testigos, capítulo 11 de Apocalipsis del 3 al 14. Número 1, es importante identificar el tiempo del testimonio de los testigos. Son martirizados durante la 6ª trompeta o el segundo ay, verso 14. Su testimonio dura 3 años y medio, igual al tiempo del anticristo, como lo dice Apocalipsis 13:5. Entonces, la Biblia habla de que el anticristo va a actuar por 3 años y medio, y también nos dice que los testigos, su testimonio lo van a dar por 3 años y medio. Ellos van a estar dando su testimonio. Y luego dice, son contemporáneos. Estos 2 personajes son contemporáneos. Su testimonio comenzó 3 años y medio antes y termina durante el segundo ay. Entendiendo esto, guardamos el orden cronológico del Apocalipsis. Número 2, estos 2 hombres son enviados para identificar al líder como el anticristo y que la paz de su tiempo es una paz falsa. Por eso, al terminar su mensaje, el anticristo los mata. Entonces, aunque muchas personas van a ser engañados, quiero hacer un paréntesis para poder decirles esto. Aunque muchas personas van a ser engañados por el anticristo, y el anticristo va a ser muy carismático en atraer a las personas, en poder confundirlos, en poder engañarlos, en poder hacerlos desviar de la palabra de Dios.
Aparte de eso, en algún momento van a estar también los 144,000 sellados predicando el evangelio. Y muchas personas van a estar aceptando a Cristo por causa de estos 144,000. Al mismo tiempo, en Jerusalén van a haber 2 testigos predicando, dando testimonio de Cristo por 3 años y medio. Y lo que ellos van a decir, ellos van a identificar que el líder mundial en ese momento, que va a ser el anticristo, porque va a ser un líder mundial, no es el que todo mundo piensa que es. No es una persona buena, no es el Mesías, no es un Cristo, sino que es un Cristo falso y no tiene nada de bueno. Y ellos son los que lo van a identificar y por eso la gente los va a odiar, porque como muchos van a ser seguidores del anticristo, entonces la gente va a empezar a odiar a estas personas. Solo imagínense el presidente de aquí de Estados Unidos, el que salió, a los que seguían a este presidente, muchos odiaban a estas personas, hasta hoy día odian a los seguidores del presidente que salió y les hacen guerra. Y eso es que no estamos hablando del anticristo, no estamos hablando de cosas del futuro. Entonces, en el futuro va a ser terrible, algo muy terrible. Estos 2 testigos se van a parar firmemente diciendo que este personaje es el anticristo. Y dice, entonces vimos el número 2, estos 2 hombres son enviados para identificar al nuevo líder como el anticristo. En Zacarías 4, 2, 6 y 11, cuando tenga tiempo lo puede leer, dice, vio la visión Zacarías del candelero suplido continuamente con aceite de 2 olivos. En ese tiempo el sacerdote llenaba los depósitos cada día. Representa la unción continua del Espíritu Santo sobre estos 2 testigos. Entonces en Zacarías, resulta que Zacarías ve una visión de 2 olivos en el altar, a la par de los candeleros. Y todo el que ha estudiado el Antiguo Testamento sabe que los candeleros, cada día se le ponía el aceite para que pudieran arder continuamente, el candelero pudiera arder continuamente. Pero Zacarías ve esta visión y ve a 2 olivos a la par del candelero, y lo que hacen estos 2 olivos, que le están echando aceite al candelero continuamente, así que nadie tenía que ponerle aceite. Esto representaba que estos 2 testigos van a estar llenos del Espíritu Santo y no van a necesitar como quien dice, pararse para ir a llenarse, como nosotros hoy día podemos predicar y luego tenemos que separar unos días tal vez para ayunar, para oración. Estos 2 testigos van a estar llenos del Espíritu Santo y van a hablar continuamente, van a identificar al anticristo y van a hablar juicio, van a testificar de Cristo Jesús en la ciudad de Jerusalén. Número 4. El principio de Dios, Deuteronomio 19:15. Hay un principio de Dios y vamos a ver si tengo este pasaje aquí. Dice Deuteronomio 19:15. Recuérdense que Dios puso las leyes. Dios le dio leyes a su pueblo. Porque Dios es justo. Dios lo hace, cuando hizo esto, lo hizo con justicia. No lo hizo nada más porque se le ocurrió algo o porque la gente lo necesitaba, sino que para Dios esto es justicia. Dios tiene su propio orden, Dios tiene su propia ética, por decirlo así.
Y en 19, Deuteronomios 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces dice Dios aquí hablando en Deuteronomio que cuando alguien quiera acusar a una persona de pecado, tiene que haber 2 testigos, no puede haber nada más uno, tienen que haber 2 testigos. Entonces, cuando estos personajes, que son los 2 testigos que van a salir en Apocalipsis 11, cuando salga son 2, por eso son 2, y van a ser 2 hombres poderosos. Y esto es el orden de Dios. Esto es lo que Dios pone como su orden. Por eso Él pone 2 personajes. Porque algunos se preguntan por qué son 2, por qué no son 3, por qué no son 10. Y es porque este es el orden de Dios. Así lo quiere hacer Dios. Y entonces dice... el principio de Dios, Deuteronomio 19:15, Zorobabel y Josué eran sus testigos en la reconstrucción del templo, del segundo templo de aquel tiempo, y son tipo de los 2 testigos del Apocalipsis. Cuando usted lee en Zacarías, el personaje Zorobabel y Josué representan no tan solamente son unos personajes de ese tiempo, sino que también estaban anunciando los 2 testigos del Apocalipsis. Y ahora viene la pregunta, ¿quiénes son estos 2 testigos? Muchas personas quieren saber quiénes son. Número 1, algunos los han identificado con Enoc y Elías. Muchos dicen que estos 2 personajes van a ser Enoc y Elías, porque estos 2 personajes, Enoc y Elías, no murieron. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, que mueran una sola vez. O sea, todos los hombres van a morir. Pero Enoc y Elías no murieron. No sé si todos los que estamos aquí en la clase hemos leído esta parte de la Biblia de Enoc y de Elías, pero si no lo ha leído, le voy a dar un pequeño resumen. Dice la Biblia de Enoc que Enoc no murió, sino que Enoc dice caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y así lo dice la Biblia de simple, y así lo dice de firme, y así lo dice de tan fuerte que nos puede parecer a nosotros, tan ilógico o tan sorprendente. Así lo dice la Biblia, y es lo que pasó. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser así como Enoc? Caminar con Dios y desaparecer de este mundo y ser llevados a la presencia de Dios. Entonces, piensan muchas personas que como no murieron, y dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dice, está establecido. Entonces dice, no, pues estos personajes, como no murieron, tienen que morir. ¿Y cuándo van a morir? Cuando den su testimonio aquí en Jerusalén, ahí en el Apocalipsis 20, y venga el anticristo y los mate después de que ellos cumplan su testimonio. Y entonces muchos dicen que es Enoc y Elías. Entonces, Elías es el otro personaje que no murió.
Elías, si usted ha leído la historia, dice que sabía que Dios lo iba a recoger y se quiso deshacer de su siervo, que era Eliseo, lo quiso dejar recomendado y Eliseo no se quiso apartar de él porque empezaron a profetizar que ya se iba a ir, que Dios se lo iba a llevar. Y entonces Eliseo le dio curiosidad o no sé qué pasaría por su mente y no se quería alejar de Elías. Y de repente dice que Eliseo ve que aparecen unos carros de fuego y ahí se subió Elías y ahí se fue con el Señor. Entonces Elías fue arrebatado, como quien dice, arrebatado, fue tomado de una manera muy, muy tremenda en la Biblia, que fue por carros de fuego. Por esa misma razón, dicen que estos dos personajes, como no murieron, entonces serán los dos testigos del Apocalipsis, capítulo 11. Número 2. Creemos más bien que Enoc es tipo de la iglesia arrebatada que no verá muerte, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, y que tendrá el mismo testimonio de Enoc. Aquí lo que quiere decir es de que, aunque Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, esto no quiere decir que todos los hombres está establecido para todos los hombres, porque cuando sea el rapto, dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, habla de que los que vivimos seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Quiere decir que no vamos a ver muerte. Si ahorita fuera el rapto y nosotros estamos bien con el Señor, nosotros vamos a ser arrebatados en este momento sin ver la muerte. Eso es lo que quiere decir. Entonces muchas personas dicen que Enoc representa la iglesia que va a ser arrebatada, que no va a conocer muerte. Y de Elías dicen, las personas de Elías tenemos la profecía en Malaquías 4, 5, 6, donde dice que Elías va a venir en el día del Señor. Si no es Elías, tenemos que encontrar otra persona que llene estos requisitos. En pocas palabras, si usted piensa que Enoc y Elías no son los personajes que habla Apocalipsis 11, entonces tiene que reemplazarlo con el que sí sea. Y yo sé que a algunos tal vez no les interesará saber quién es, pero muchos que estudiamos la Biblia sí nos da curiosidad de saber quiénes son estos personajes. Dice número 4, Juan el Bautista fue un tipo de Elías. Después de su muerte, Jesús dijo que Elías vendría y restauraría todas las cosas. Juan no lo hizo. Juan no restauró todas las cosas. Él vino más bien con el espíritu de Elías, el espíritu y poder de Elías, como lo dice Lucas 1:17, pero Juan mismo negó ser el Elías. Juan 1:21, cuando le dijeron a Elías, cuando le dijeron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Elías que ha de venir? Y él dijo, no lo soy. Y dice, yo soy una voz que clama en el desierto, y empieza a dar su testimonio. Y entonces él niega que no es Elías. Y si él niega que no es Elías, quiere decir que Elías de esa profecía no ha venido hasta ahorita y todavía están esperando. Es lo que piensan algunas personas.
Número 5, los padres de la iglesia, como Hipólito, Crisóstomo, Jerónimo y Agustín, todos ellos creyeron que Elías vino en la primera venida de Cristo en espíritu, pero que en la segunda venida vendría en persona y convertiría a muchos judíos. Estos personajes, que San Agustín, que fue muy entregado a Dios, decían que el espíritu de Elías vino, pero que Elías no había venido. Así que más adelante, en su segunda venida, Elías va a venir en persona. Y entonces piensan que uno de estos dos testigos es Elías. Otros dicen que Moisés puede ser uno de estos testigos. Y lo dicen por el inciso A, por las siguientes razones. Las plagas del Apocalipsis 11, 5, 6 tienen un paralelo con el ministerio de Moisés. O sea, estas plagas, esto que ellos van a hacer de convertir el agua en sangre, tiene un paralelo, una similaridad con lo que le pasó a Moisés en Egipto. Es lo que ellos dicen. Inciso B. Moisés con Elías apareció con Jesús en la transfiguración. Lucas 9, 28. Esto es otra cosa muy interesante. Y si quiere, puede ir abriendo, si usted quiere acompañarme, a Lucas 9, 28 al 33. Aquí dice 28 al 35, pero vamos a leerlo nada más al 33. Dice, Moisés con Elías apareció con Jesús en la transfiguración. Una de las cosas es de que en todas las partes de la Biblia, después de que Enoc y Elías fueron llevados, nunca más se vieron en el mundo. Hasta Lucas 9, 28, 33. Ahí aparece Elías, pero no aparece Enoc, sino que aparece Moisés juntos con Elías. Y lo quiero leer porque yo sé que algunos no han leído el pasaje, y a mí se me hace muy, muy precioso cómo la Biblia nos da mucho detalle de todo lo que va a pasar y nos da mucha revelación de muchas cosas que nosotros no entendemos, y es muy hermosa la palabra de Dios. Dice Lucas 9, verso 28 al 33. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan. O sea, Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Imagínense, aquí, en este lugar donde estaba Jesús orando, le cambia su rostro a Jesús, se transfigura Jesús.
su rostro se torna brilloso, resplandeciente, sus vestidos se transforman blancos, no sé si eran de otro color, pero dice que se transforman blancos y resplandecientes, y se le aparecen dos personajes y empiezan a conversar con Jesús respecto a lo que iba a cumplir Jesús en Jerusalén, a su partida en Jerusalén. Y no sé cuánto hablaron, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron hablando, sino que nos da ese simple detalle que después de mucho tiempo, imagínense Moisés, cuánto tiempo de que no habla la Biblia de Moisés, cuántos años pasaron. ¿Cuántos años pasaron de Elías que fue arrebatado en un carro de fuego? Y ahora aparecen aquí hablando con Jesús. Es algo muy sorprendente. Por esta razón, muchos piensan que los dos testigos van a ser estos dos personajes, que es Moisés y Elías, porque estos dos personajes se aparecieron a Jesús. Recuérdense que el capítulo 11 de Apocalipsis no dice quiénes son los personajes, nada más estamos viendo sugerencias o ideas de personas que piensan que ellos pueden ser estos personajes. Entonces, inciso B, Moisés con Elías apareció con Jesús en la transfiguración en Lucas 9, 28 al 35. Y esta escena es precursora al reino de Dios, verso 27, el cual llega a ser realidad al resucitar los dos testigos aquí en Apocalipsis 11, 12 al 15. Inciso C. Moisés apareció en cuerpo físico no glorificado. Esta es la otra razón por la que piensan que ellos van a ser los dos testigos, porque Moisés no apareció en espíritu, sino que apareció en cuerpo. Elías también apareció en un cuerpo físico no glorificado, y porque Cristo no había resucitado, piensan que no tenían cuerpos glorificados, porque la primicia es Jesús, y Jesús en este momento todavía no había resucitado. Y él fue, o sea, Jesús fue de las primicias, como lo dice 1 Corintios 15, 20. Esa fue una experiencia única, la que sucedió aquí en Lucas 9, 28 al 35. Su cuerpo fue vivificado por el poder de Dios en el Sinaí. También a Moisés, su cuerpo fue vivificado cuando él se iba al Sinaí a ver a Dios o a hablar con Dios, de tal manera que su rostro brillaba. Éxodo 34, 29 a 30. Si usted lee estos pasajes, usted va a ver que Moisés se metía tanto a la presencia de Dios que su rostro brillaba, y hubo una ocasión que tuvieron que taparle su cabeza con un velo porque no aguantaban el brillo del rostro de Moisés. Y esto lo puede ver en Éxodo 34, 29 al 30. Y desde este tiempo su cuerpo parece no envejecer. Desde que su rostro resplandeció, como que Moisés no perdía sus fuerzas, como que se mantenía siempre bien fortalecido. Todos los israelitas murieron en el desierto, pero su fuerza continuó igual, o sea, la fuerza de Moisés continuó igual aún a los 120 años. Deuteronomios 34. Inciso D. Si Moisés fue levantado de los muertos, tuvo que ser antes que se comenzara la corrupción física, o sea, antes de que se descompusiera su cuerpo, si es que él fue muerto o su cuerpo pereció,
Entonces tuvo que haber resucitado antes de que se descompusiera su cuerpo para evitar su embalsamiento. Dios hizo algo que no hizo por otro, lo enterró. Deuteronomios 34:6 dice que muchos no saben, la Biblia nada más dice que Dios enterró el cuerpo de Moisés, pero muchos no saben dónde está su cuerpo y no saben si Moisés en realidad murió o no murió. Solo vemos en el Nuevo Testamento que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel tuvo que venir para reclamar el cuerpo de Moisés y estos dos se peleaban por el cuerpo de Moisés. Es lo único que sabemos, pero muchos piensan que no vio muerte, no sabemos exactamente lo que pasó. Inciso E. Moisés fue tipo de Cristo. Deuteronomio 18:15, Hechos 3:22. ¿Por qué lo llaman a Moisés como tipo de Cristo? Porque fue semejante en que intentaron matarle al nacer. A Jesús y a Moisés los intentaron matar al nacer. No sé si usted se recuerda. Mandaron a matar a todos los niños y Moisés lo tuvieron que poner lo tuvieron que esconder y lo pusieron en el agua para que no lo mataran. Por eso piensan que Moisés tiene un tipo de Cristo. Fue enviado a redimir a su pueblo, pero fue rechazado. Moisés fue enviado a redimir a los hebreos, pero fue rechazado por ellos. Jesús fue enviado al pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. Tomó una esposa gentil. La mujer de Moisés era Séfora, que era gentil, no era de la misma de ellos. Y Jesús toma una esposa gentil, que es la iglesia. La iglesia, recuérdense, la iglesia no es judía. Por eso le llaman una esposa gentil. Moisés dio al pueblo maná y también lo hizo Jesús con la palabra. Él es el maná que desciende del cielo, tipo del pan de vida que Jesús ofrece. Moisés ayunó 40 días y noches en el monte. Su rostro brilló como a Jesús en la transfiguración. O sea, Jesús también ayunó 40 días y noches y el rostro de Jesús brilló y el rostro de Moisés también brilló. Por eso es un tipo de Jesús. Fue gran intercesor como Jesús, también fue gran intercesor. Fue manso como Cristo y levantó la serpiente de bronce en el desierto como tipo de Jesús. Dice el inciso F. Pero ¿qué del tipo más importante? La muerte y resurrección de Jesús al tercer día. Apocalipsis 11:11. Inciso G. Judas, dice en Judas, el cuerpo de Moisés no quedó en el sepulcro. Dios mandó a Miguel a levantarlo. Aquí es cuando están disputando con el diablo el cuerpo de Moisés. El diablo, que tiene el poder de la muerte, se opuso, pero huyó a la reprensión de Miguel. Así Moisés retuvo su cuerpo físico no glorificado, porque Cristo fue las primicias y con él apareció en la transfiguración. La profecía de Apocalipsis se aplica mejor a Moisés que a Enoc. En pocas palabras, después de estudiar esto de Enoc, de Elías y de Moisés, la Biblia con todos los detalles que da, como que nos muestra
que podría ser Elías y Moisés, los dos testigos que aparecen aquí en Apocalipsis 11. Pero recuérdense que no nos dice los nombres, así que nada más es una teoría. Número 7. Otros testigos dicen, otros han dicho que serán Billy Graham y Oral Roberts, pero eso para mí es como un chiste. Aunque fueron unos grandes hombres de Dios, no se comparan con estos personajes que no vieron la muerte, como Elías, que fue tomado en un carro de fuego. Otros dicen que es Zorobabel y Josué, como lo menciona Zacarías 4:3. Los dos testigos, otros dicen que son los dos testigos presentes en la resurrección y ascensión de Cristo. No sé si ustedes saben, pero cuando resucitó Jesús se aparecieron dos personajes diciendo que por qué buscan entre los muertos al que vive. Y luego cuando Jesús asciende a los cielos, aparecen otros dos personajes y le dicen a la gente, ¿por qué están viendo o por qué están sorprendidos? Dice, así como ustedes lo ven ver en las nubes, así va a regresar. Lo dice ahí en Hechos 1:10 al 11 y en Lucas 24:4 al 6. Número 8. La muerte y resurrección de los testigos. Aunque los juicios caen con las trompetas, es muy probable que ocurran cuando los dos testigos los anuncian, como sucedió con las plagas de Egipto. Apocalipsis 11:6. Los contrarios así lo creen. Verso 10. Inciso A. Al terminar su testimonio, Dios permite que el anticristo los venza y los mate. Estos dos testigos, nadie les va a poder hacer daño, pero el Señor, o sea, Dios permite que el anticristo los venza y los mate en el verso 7. Habrá gozo mundial al ver vía satélite o vía teléfono. Ahora en el teléfono podemos estar tranquilo en donde quiera que estemos, en el parque, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar podemos tener un teléfono, en un barco y se puede ver lo que están pasando en vivo. Y dice aquí que habrá gozo mundial al ver vía satélite o vía de todos los medios que se puedan ver, al ver los cuerpos de sus atormentadores en la plaza de Jerusalén. Cuando los maten, ahí van a tener sus cuerpos en la plaza y nadie va a querer que los sepulten porque van a estar demasiado gozosos y quieren verlos ahí de exhibición de que los pudieron vencer. Verso 8. Sodoma y Egipto espiritualmente pervertida por la bestia y su imagen. Entonces a la ciudad de Jerusalén le dicen que es Sodoma y Egipto, posiblemente porque como ya ha hecho estragos el anticristo, ya haya hecho mucha perversidad en este lugar santo, haya hecho mucha abominación y hasta va a poner una imagen en este lugar para que la adoren. Inciso C. El triunfo aparente de la bestia es corto. En su odio ordena que no se les dé sepultura. Repentinamente, después de 3 días y medio, son resucitados como Cristo y ascienden al cielo en una nube en plena vista de sus enemigos. Verso 12. Entonces, no los van a tener de exhibición, pero después de 3 días y medio van a ser resucitados, y después de que estos dos personajes, estos dos testigos,
resuciten, van a ascender al cielo en unas nubes a la vista de todos. Imagínense cómo va a ser eso, va a ser tremendo. Inciso D, cuando esto pase, un terremoto mata a 7,000 hombres, ahí lo dice en la Biblia, son 7,000 hombres de esta ciudad de Jerusalén. En tiempo de Elías hubo 7,000 que no adoraron a Baal, Primera de Reyes 19:18. Será derrotado. Dice, inciso E, el anticristo recibe gran derrota y su poder sufre pérdida y al poco tiempo será derrotado en Armagedón y echado al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 19:20. Entonces, el gozo del anticristo de poderlos vencer, de poderlos matar, no va a pasar por mucho tiempo, van a nada más ser por 3 días y medio, y luego van a quedar avergonzados porque van a resucitar estos 2 testigos. Va a haber un gran terremoto y van a morir como 7,000 personas. Dice que casi toda la ciudad de ese lugar va a ser destruida. Inciso F. Algunos dan gloria a Dios, pero ya es muy tarde. Dice que muchos, cada vez que pasa esto, cada vez que pasa un juicio, muchos le dan gloria a Dios y otros le gritan a Dios o le agarran odio a Dios por lo mismo que está pasando. Pero aquí, todos los que han sido sellados por la bestia, les será muy tarde, porque los que tengan el sello de la bestia, ya no hay salvación para ellos. No sé si usted sabía esto, pero alguien que reciba el sello de la bestia, ya no va a haber perdón para ellos. Así que aquí están los 2 testigos y no sé si hay alguna pregunta de esto. Y si no, vamos a la séptima trompeta para terminar esta parte número 1 del Apocalipsis. Así que dice la séptima trompeta. Número 1 es al tercer ay cuando se consuma o termina el plan de Dios. Incluye los juicios de las 7 copas. Número 3 incluye la destrucción del anticristo y el falso profeta. Inaugura el reino de Cristo. Esto es lo que hace toda la séptima trompeta, que es el tercer ay, y termina el plan de Dios, los juicios de Dios, incluye los juicios de las 7 copas, la destrucción del anticristo y la destrucción del falso profeta, inaugura el reino de Cristo. También es el tiempo de dar premios a sus siervos. Verso 18, 2 Corintios 5:10. Es el tiempo del juicio de los muertos, buenos los que fueron salvos durante la tribulación, los que salieron salvos por medio de los 144,000. Y dice la tribulación y los malos. Juan 5, 28, 29. Hay un intervalo entre la resurrección de los buenos y de los malos. O sea, los buenos van a resucitar, pero los malos todavía no. Número 7. El templo de Dios en el cielo se abre para que salgan los 7 ángeles que van a derramar las 7 copas de ira. El arca del pacto se ve aquí en este escenario e indica que en medio de los juicios de ira, Dios no se ha olvidado de su pacto con Israel y que el remanente fiel será protegido. Así que de esto habla la séptima trompeta. Lo vamos a ver más detalladamente
cuando vayamos al capítulo número 12. Así que no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Y si no hay una pregunta, entonces vamos a ver más. Sí, hermana. Sí, rápidamente. O sea, entonces cuando dice aquí, ¿dónde está? Ok. Ay, se me perdió. O sea, cuando dice él que va a haber, aquí por una parte, donde decía que va a haber juicio de los que salieron de la tribulación, de los 144,000. Eso quiere decir que, por decir, los que fueron arrebatados antes, va a haber ya se les habrá dado su recompensa, etcétera, y eso va a ser nada más para los que salieron de la tribulación, o Sí. estoy media confundida. No, correcto. Está en lo correcto. La séptima trompeta, recuerden que desde que se abre el primer sello, por decirlo así, Sí. desde ese tiempo la iglesia está ya sea en las bodas del Cordero o recibiendo sus premios en el juicio de Cristo, no en el juicio de Dios, en el juicio de Cristo, o sea, recibiendo la recompensa de Cristo. Y no sabemos cuánto tiempo pase, pero sabemos que esto está pasando. Uh-huh. Y luego, en esta última trompeta, ya es el último sello y es la última trompeta, ahí van a ser recompensados los que salieron de la gran tribulación. Si nosotros fuimos iglesia y fuimos arrebatados, no vamos a salir de la gran tribulación porque ya pasamos a la presencia de Dios, ya estamos con el Señor, ya estamos en las bodas del Cordero, ya recibimos nuestra recompensa. Y entonces estas personas que son recompensadas van a ser los que salen de la gran tribulación. Ajá, pero habla de buenos y malos, o sea, de los, o sea, a lo que voy es que ahí se acaba la población, o no. Eso es muy, muy interesante. Hay mucha confusión de lo que usted dice. Uh-huh. Está hablando de los buenos, está hablando de los que recibieron a Cristo en la gran tribulación. Uh-huh. De ellos está hablando. Sí. Ahora, de los malos, está hablando de los que no recibieron a Cristo y murieron en el juicio. De ellos van a resucitar más adelante, pero van a resucitar juntos con todos los otros malos. Entonces, de eso es lo que está hablando. Entonces va a haber un juicio, cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco, vamos a ver ahí las resurrecciones y vamos a ver esos que van a resucitar para ser enviados al lago de fuego. Ahí vamos a ver cuando el infierno entrega a sus muertos, el mar entrega a sus muertos, y estas personas van a ser juzgadas en el juicio de Dios, en el juicio del gran trono blanco, y van a ser enviadas directamente al lago de fuego, y ahí van a pasar la eternidad. Ok, entonces, porque dice que cuando venga Jesús y la iglesia sea arrebatada, los primeros que van a resucitar son los que duermen, que son los muertos, como dice usted, los que murieron en Cristo, ahorita. En Cristo, sí. Correcto. ¿Verdad? Esos junto con los que van a ser arrebatados. Entonces, los otros que van a resucitar después van a ser, o sea, todo el que ahorita murió sin Cristo, esos van a despertar junto con los que malos que no aceptaron en la tribulación para ser juzgados y en ese entonces. Correcto. Okay. Uh-huh. Es algo confuso, pero sí, nomás, veo que ya lo tiene. Ajá, sí. Sí, ya lo capté. Nada más por curiosidad. No sé si me lo puedo contestar rapiditamente o si lo sepa. ¿Por qué el enemigo peleaba el cuerpo de Moisés sabiendo que, como le dijera, pues él era de Cristo, o sea, él estaba con Dios, era amigo de Dios? ¿Por qué el enemigo quiere pelear un cuerpo, como decir ahorita pelear un alma que sabe que no es de él? Hemos estudiado acerca de eso, no aquí. Yo me refiero a mí con otras clases. Hemos hablado mucho de eso.
Y una de las teorías es de que no estaba peleando el alma, sino que el cuerpo. El alma Ajá, ya es del Señor y también el sí. cuerpo era del Señor. Pero muchos creen que él peleaba el cuerpo porque sabía que si tenía el cuerpo de Moisés, el pueblo de Israel lo iba a idolatrar, como pasó con la serpiente de bronce que levantó Moisés. No sé si usted ha leído esa historia, que a los Ajá. israelitas les picaba una serpiente en el desierto y se Ujú, morían porque era como una plaga. Entonces sí. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y Ujú. que cada vez que los mordía una serpiente venenosa de estas, el que volteara a ver a esa serpiente de bronce se iba a Ah, sanar. sí. Ujú, Y luego pasó este tiempo y ya se guardaron esta serpiente de bronce y todo, y más adelante la empezaron a idolatrar. ujú. Entonces lo mismo querían hacer con el cuerpo de Moisés. Si el diablo lograba quitar el cuerpo de Moisés, lo Ujú. podía llevar al pueblo de Israel y posiblemente lo hubieran convertido en un dios, porque Moisés, Oh, a ujú, través de su ministerio, se vieron cosas tremendas ujú. y entonces lo podían convertir como un dios. Y eso es lo que creen algunas personas. Oh, ok, Ujú. ok. Ujú. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Y si no, yo pienso que por el tiempo ya no vamos a ver las imágenes. Lo que vamos a hacer es vamos a ver las imágenes la próxima clase para que al verlas nos refresquemos de lo que hemos visto hoy. Y aquí termina, básicamente, yo se los puedo poner de esta manera. Aquí termina el Apocalipsis. Aquí terminó todo. Lo que viene es lo mismo del Apocalipsis, pero son más detalles, más revelaciones que da Juan. Entonces, por eso está dividido en dos partes. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Se pone muy bueno porque hay muchos temas muy, muy tremendos, eh, muy detallados, como la mujer vestida de sol, eh, la gran ramera que es destruida, muchas cosas que vamos a ver, la bestia, y vamos a ver en este pasaje el número 666, y entonces se pone muy interesante, pero aquí termina la primera parte y ya les mandé las notas de la segunda parte para que lo podamos ver, si Dios quiere, la próxima clase. Y recuérdese que si no la tiene, me lo puede pedir, se la podemos enviar. Y si no hay otra pregunta, ¿alguien tiene um, alguna petición para orar por ella? Ya para despedirnos. Sí, hermano, una petición, bueno, su hijo me platicó que su papá le dio el COVID y está con oxígeno, está un poco mal, quería ver si podíamos orar por él. Se llama Pedro Martínez. Pedro Martínez, okay, por COVID. ¿Alguien más? Amén. Si no hay nadie más, entonces vamos a orar por esta persona. Lo voy a anotar aquí para orar también entre semana. Y vamos que mi hermano Manuel, si nos puede dirigir en una oración.
Vamos a orar para ser despedidos y recuérdense que si se les viene una pregunta lo pueden poner en el chat del grupo y podemos contestarla la próxima clase. A veces a veces si ponen una pregunta en el chat que no lo han hecho hasta ahora, pero lo han hecho en otras clases que yo doy, a veces no me gusta contestarlo ahí en texto porque se pueden malinterpretar las cosas y pueden darle un sentido diferente a la respuesta que yo estoy dando. Entonces lo tratamos de hacer en la próxima clase para que quede bien entendido y si sigue con dudas puede salir de sus dudas. Así que vamos a orar, hermanos. Hermano Manuel, si nos puede dirigir en oración y para que así también oremos por mi hermano Pedro o por Pedro. ¿Yo, hermano? Sí. Okay. La primera vez que oro, entonces no, la verdad no tengo mucha experiencia. ¿La oración va a ser para las peticiones? Sí, también vamos a orar, me ponen que vamos a orar por mi hermano Abel, que es un pastor, y por sanidad. Así que si nos puede dirigir hermano Manuel, no se preocupe, es su primera vez, todos tenemos una primera vez, pero la oración es una simple conversación con Dios. Amén. Estamos listos, hermano. Padre, en este día te damos gracias, Señor, Gracias. por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, de estar escuchando tu bendita y hermosa palabra que tú usaste al hermano Carlos, Señor, para bendecirnos, para darnos una palabra de vida, Señor, un buen testimonio de tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre, por estar una vez más todos reunidos aquí tratando de aprender tu palabra y echándole un poco de ganas para aprender más de ti. Y también te pedimos, Señor, te pido por el hermano Abel, un pastor que está enfermo, no escuché muy bien de qué, pero tú sabes la necesidad que tiene y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sanes cada enfermedad, cada dolor, cada cosa que tenga en su cuerpo o lo que sea, Señor, tú sabes su necesidad y cúralo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos fe y creemos que la sangre de Cristo tiene poder y confiamos en ti, Señor, y también te pedimos por el hermano Pedro Martínez, que sea sanado, Señor, que ese oxígeno que tiene, que está inhalando, Señor, que seas tú quien fluya dentro de su cuerpo, Señor, y sea restaurado y que lo levantes pronto de esta cama, Señor, y para que venga a glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, bendice cada uno de mis hermanos que estuvieron en este lugar, Señor, cada familia, Padre, que ellos representan, Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de ellos, Señor, por familia. Provéele, Señor, a cada necesidad de ellos, Señor. Cualquier petición que ellos tengan, Padre, tú puedas suplir, Señor, a esa necesidad, Padre. Tú puedas contestar, Señor, ese deseo de ese corazón, Señor. Padre, bendice, Señor, sus trabajos, Padre. Prospera, Señor Jesús, espiritualmente, físicamente, Señor. Sus vidas, amado Dios, delante de ti, Padre, que podamos conocerte mejor, Señor. Trae paz, Señor, sobre cada corazón, Señor. Trae, Padre, de tu amor, Señor, sobre cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos. Amén y amén. 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 Señor, bonita oración, brother Manuel. Muy buena oración. Gracias, Bien, gracias. Manuel. Sincera es lo que Dios quiere. Corazón sincero. Gracias, hermano.
Es la primera vez que oro en público. No, pues imagínese, dentro de unos años va a ser un evangelista. Gracias, ojalá. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias, igualmente, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones.